buenos días. Hoy estaremos hablando del Salmo 139. Quisiera agradecer a Dios primeramente por otro día más. Estamos en el mes de junio, al final, casi, 28 de junio. Y estaremos leyendo y hablando acerca del Salmo 139. Y agradeceremos a Dios con una oración. Padre Santo, te damos tantas gracias por quién eres. Te damos las gracias por ser un Padre amoroso, un Creador impresionante a quien no podemos explicar o de quien no podemos hablar con gran precisión. Pero tu palabra, Señor, nos ayuda a entender quién eres y qué es lo que esperas de nosotros. Nos has revelado lo que tú quieres que hagamos en tu palabra, Señor, y pues las cosas ocultas pues, pertenecen a ti, Señor. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Te rogamos, Señor, que toda persona que escuche este salmo, Señor, pues recapacite, analice quién eres y venga a ti, Señor. Enséñanos hoy en tu palabra y concédenos, Señor, el vivir de acuerdo a tus estándares. Ayúdanos a compartir tu palabra con precisión y aprender cada día mejor acerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, Señor. Amén. Siempre lo mismo. En las mañanas pasa, pero ya me siento como hablando como López Obrador, el señor López Obrador. En fin, vamos a concentrarnos en nuestro Señor y vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 139. Espero que tengas tu Biblia, espero que pues si tienes una tabla o un teléfono celular, yo consideraría que sería mejor un libro, porque de esa manera no hay distracciones. Pero allá tú. Entonces, ya teniendo el Salmo abierto en el 139, vamos a leer. Y empieza en la versión de la Reina Valera. Nos dice que es una plegaria del corazón del que es creyente en Dios, ¿verdad? Y va del versículo 1 al 24. Lo primero que nos dice que es un salmo de David. Y se lo dedica al músico principal, al quien dirige la orquesta. Y nos dice en esta petición, leamos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos?
Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y esta es una oración que tú y yo podríamos estar haciendo cada día. Pero también de la misma forma que el salmista está maravillado con las obras de Dios, pues tú y yo debemos separarnos cada día de detener nuestra vida un momento y observar quién es Dios. Pensamos que Dios debería de existir porque, por lo que he escuchado en algunas otras personas, tenemos un concepto de Dios en el que decimos Dios no existe porque no lo puedo ver. Y se nos olvida que hay elementos invisibles, que hay, por ejemplo, en mi mente existe la idea del gas propano, por ejemplo. El gas propano existe, ya sea que tú o yo no lo veamos. Es invisible, no imaginario como algunas personas piensan acerca de Dios. Es invisible. Significa que es letal. Es un gas que puede matarnos. Por lo cual nosotros como seres humanos hemos llegado al punto en el que hemos agregado otra sustancia para poder detectar cuando hay una fuga de gas. Porque podría ser letal. Es explosivo y, como dije, letal. En el caso de Dios, es invisible y también es letal. Pero es un Dios que ama, es un Dios que tiene conciencia, es un Dios, es un ser, no es un gas. De hecho, el gas fue creado por Él. Y vamos a ver con detalle lo que el salmista nos está hablando acerca de esta maravillosa expresión en su oración por la grandeza de Dios. Y lo dice de esta manera. En el Salmo 139 tenemos la bendición de ver dos galerías o dos retratos poéticos de atributos seleccionados de Dios. Vamos a ver su omnisciencia, vamos a ver su omnipresencia y vamos a ver su omnipotencia. La primera parte nos muestra en el versículo de los versículos del 1 al 18, ¿verdad? Toda esta sección acerca de Dios. Primero nos dice que Dios lo sabe todo. Observa lo que dice aquí. Tú me has examinado y me has conocido. Y en este caso te voy a enseñar esta figurita, ¿verdad? Lo que está diciendo es que con mucho detalle Él está observando cada parte de quienes somos, con mucho detalle. Y luego anota, ¿verdad? A ese punto Dios nos observa, Dios nos ha analizado. No es que sepa acerca de nosotros, sino que con precisión y con gran detalle nos analiza. Y vamos a ver más adelante que no es nada más el día de hoy o hay de vez en cuando, sino que nos dice que fuimos escudriñados desde antes siquiera haber sido formados, desde antes de haber sido formados. Vamos a seguir el proceso del texto. Tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. En el caso como de juicio, es de todo lo que yo hago, de todo lo que yo pienso, Dios lo conoce a ciencia cierta, a gran detalle. No hay no hay esa idea falsa de que Dios se ha olvidado de ti. Dios sabe quién eres. Aún sabe muy bien quién es el malo. Entonces, Dios no se olvida, a Dios no se le pierden las figuritas, ¿verdad? Si fueras una figurita, no es de que Oscar está perdido y ¿dónde quedó Oscar? ¿Dónde lo puse? No, Dios conoce muy bien hasta el más mínimo detalle de tus pensamientos. Lo que estás pensando en este momento, Dios lo sabe. Y no lo sabe porque está cerca, sino que dice la palabra de Dios también tiene el poder de hacerlo desde muy lejos, desde donde Él está. Él ha escudriñado la forma en que vivimos, lo que hacemos, lo que decimos, nuestros logros, nuestros fracasos, nuestros más íntimos temores, nuestras pasiones y maldades.
todo está bajo su escrutinio. Él escudriña completamente como lo haría una persona que se dedica a los metales, ¿verdad? Al estudio de los metales preciosos, los analiza. De esa manera Dios te analiza a ti el día de hoy. Y lo ha hecho desde antes de que fueras creado. Todo lo que haces, dice, todos mis caminos te son conocidos. No hay nada que a Dios se le haya perdido, que no sepa acerca de ti. Aún esos secretitos que te estás guardando, aún aquellas cosas que no has dicho, Él las conoce. Porque todos los caminos te son conocidos. Estamos delante de Él todos los días. Aún mientras duermes. Aún antes de decir algo, dice el texto en el versículo 4, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua o en mi boca, y he aquí, tú ya la sabes toda. Aún antes de pedir a Dios por nuestras necesidades, aún antes de darle gracias, o aún cuando estamos molestos con Él por la razón que tú quieras, Él ya conoce lo que vas a decir. La importancia de hablar con Él. No es de que nosotros podamos sorprenderle, es de que nosotros dependemos de Él, somos ignorantes y necesitamos de esa dependencia de Él. Él conoce todo lo que vas a decir antes de que tú lo digas. Y esto es interesante, dice que detrás y delante me rodeaste. Es esa protección que Dios nos da por delante, por detrás y aún por encima, ¿verdad? Dios sabe quién eres y te protege. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Entonces, imagínate, tal conocimiento para el salmista es demasiado impresionante, es demasiado maravilloso. Y deberíamos de sentirnos emocionados de la misma manera al saber que no hemos sido abandonados. Pareciera, ¿verdad?, cuando vemos alrededor que estoy por mi cuenta, porque mis amistades no están cerca de mí, o porque mis familiares, algunos de ellos han partido, o porque tú cuéntale la razón que tú quieras. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, porque Dios conoce quién eres, Dios sabe de lo que adoleces, Dios sabe de tus éxitos, de tus fracasos, y no has sido abandonado. Pero aún así nosotros somos los que debemos acercarnos. Si te fijas, es el salmista el que se acerca a Dios para reconocerle, para admirar quién es Dios. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y él expresa, alto es. No lo puedo comprender. Ni los más brillantes científicos de nuestro tiempo pueden explicar quién es Dios. Es Dios quien se revela a sí mismo a través de su palabra. La palabra que Él da a los hombres, ¿verdad? Y como mandato nos ha dado también escribirlo para que no nos olvidemos de ello. Entonces, en su poder, en su espíritu, quien ha creado el universo, también tiene el poder para guiar cada palabra que nosotros estamos diciendo. Entonces, el testimonio es está escrito, ¿verdad? Para que tú y yo aprendamos acerca de aquel que es poderoso para crear todo un universo que nosotros no podemos entender, ya sea el macrocosmos o el microcosmos, ¿verdad? Y es por eso que el salmista está maravillado, como tú y yo deberíamos estarlo. Pero nunca vamos a estar maravillados si no ponemos una pausa a nuestras vidas y llenamos nuestra cabeza con otro tipo de cosas, materiales, con ansiedad, con temores. Entonces todo eso va llenando tu cabeza y nubla tu visión acerca de Dios. Entonces el no poner atención a Dios pues produce esa falta de fe, ese temor, y eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Y conforme avanza en el salmo, su intensidad es aún más agresiva, porque él reconoce quién es Dios, pero hay personas que no tienen ese poder, ese deseo de conocer a Dios, sino que al contrario, hacen lo más imprudente. En fin, hablamos de su omnisciencia. Dios todo lo sabe. Del versículo 1 al 6. Su presencia en todas partes, ¿verdad? Del 7 al 12. El 7 nos dice,
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Verdad? Si tú me has escudriñado de esta manera, en lo profundo, sabiendo cada parte, cada camino, cada cosa que yo hago, pues entonces ¿a dónde me iré? No puedo ir a ninguna parte. Y no es que él quiera escapar de Dios, pero está maravillado de la grandeza de Dios. ¿A dónde me podré ir de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, obviamente, allí estás tú. Tomando en cuenta que ninguno de nosotros puede llegar hasta ese punto, ¿verdad? Él dice como si fuera posible ir al cielo en con mis propias habilidades, pues allí estás tú. Lo más que podemos hacer sin depender de maquinaria o de tecnología sería irnos al monte más alto del mundo y pues ahí está Dios también. Y si tuviéramos también la capacidad de hacer nuestras camas, ¿verdad? O nuestro lecho, o nuestro estrado, como dice aquí, en la tumba, en la muerte, ¿verdad? También ahí estás tú. Entonces, Dios no deja de existir porque alguien muere, sino que nosotros dependemos al 100% de Él, ya sea que estés vivo, ya sea que ni siquiera existas todavía. Suena absurdo. Vamos a ver que el texto lo dice. Fuimos analizados antes de existir. Y aunque estés muerto, estés vivo o vengas en camino, que seguramente Dios te tiene en cuenta donde quiera que estés. Pero ahí está Él, aún en la muerte. Y si tuviera la capacidad de volar, dice en el versículo 9, si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, si tuviera esa habilidad para volar lejos, lo más lejos, e irme a la parte más remota del planeta, ya sea Siberia, hacia la Patagonia, o cualquiera de los dos polos, o aún si pudiera irme hasta Plutón para verificar si es planeta o no, aún allí el Señor me guiará, ¿verdad? Dice, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No puedes escaparte de Dios. No hay persona que pueda escaparse de Dios. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, ok, entonces lo más oscuro de lo más oscuro me va a esconder de Dios. Si tuviera ese pensamiento o ese deseo de escapar de Dios o de ocultarme de Dios, aún las tinieblas no encubren de ti. No importa si vas a los montes y te escondes en las más oscuras cuevas, entre las rocas, sino que no hay nada que pueda esconderte de Dios. Y el salmista pone este ejemplo impresionante. Si hablamos de oscuridad, puede haber algún lugar más oscuro que dentro del cuerpo de una madre en el útero. No hay luz ahí. Y dice aquí, en el versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y esto es debido al conocimiento que Dios tiene acerca de la luz y acerca de las tinieblas. ¿Por qué las creó? ¿Verdad? Entonces no hay ni luz, ni tinieblas en este caso, que nos oculten de Dios. Nosotros nos volvemos ciegos porque ponemos otras cosas antes que a Dios. Y da la razón, no hay lugar a donde tú puedas escapar de Dios, no hay un lugar a donde yo pueda ir, porque tú formaste mis entrañas. Aquí hablando de las tinieblas, tú formaste mis entrañas. No solo las partes externas que vemos, sino las partes internas que si no fuera por la tecnología y la ciencia a la que Dios nos ha permitido llegar, pues ni siquiera conoceríamos, a menos que como en batalla, ¿verdad? Cuando piensa en aquellas batallas viejas en las que se peleaba con espada y partías el cuerpo a la mitad o en pedazos, pues cuando podías ver que había más partes internas, hay más partes de tu cuerpo, pero que no podemos ver. Pero Él no está destruyendo, Él está formando mis entrañas. Lo que nosotros hacemos es lo contrario. Con este problema que hay en cuanto a matar bebés en nuestros días, pues venden las partes, ¿verdad? Trágicamente. Es lo que se dice. Porque tú formaste mis entrañas
Aquí el texto dice que Dios es como esa persona que tiene la capacidad de hacer trabajos de calidad, pequeñas, de todo detalle, como una maquinaria, un relojito lleno de muchos detalles de precisión. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, en el útero, ¿verdad? Ahí me formaste, donde estaba oscuro, donde no hay nadie más. Ahí tú me hiciste. Por esa razón, Santo Señor, dice el salmista, te alabaré, porque son increíbles, son formidables, son inexpresables todas tus obras. Él está maravillado. ¿Estás tú maravillado con lo que Dios hace? ¿O estás tenso, estás nervioso por la situación que te rodea? Quien quiera que tú seas viendo este video, de donde vengas, del país que hayas venido, aquí a los Estados Unidos, maravíllate en Dios, detén tu vida. Sé que las situaciones muchas veces son muy difíciles, no lo tomes en contra de Dios. Dios tiene control de las cosas que tú y yo no entendemos muchas veces. Pero ahí es donde te va a probar, va a probar si de verdad confías en Él. Entonces sí, a veces las cosas son muy, muy difíciles, pero acércate a Dios, pídele, ¿verdad?, por su ayuda, para que no te sientas abandonado. Esto es lo maravilloso de acercarse a Dios. Satanás siempre va a producir dudas en nosotros para alejarnos de Dios, para pensar que Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado. Pero este es el escrutinio que Dios hace de cada persona en el planeta. Y por supuesto, le brinda la oportunidad a cada persona, a cada malvado. Recuerda, todos nacimos en transgresión, siendo transgresores. Nos brinda esa oportunidad de estar con Él, pues Él murió en nuestro lugar. Se hizo carne, ¿verdad? Murió en una cruz, resucitó al tercer día y vive para nosotros poder ser justificados. Si Él no existiera, si no viviera, no podríamos ser justificados y estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y transgresiones en contra de Él. Por eso dice que sus obras son formidables. Y es a ti a quien Él te está llamando el día de hoy también. Si estás maravillado, tu alma lo sabe, como el salmista lo dice. Mi alma lo sabe muy bien. No vienes de un mono, ¿verdad? No vienes de la evolución o de un accidente por explosión, sino que fuiste creado intencionalmente con mucho detalle. Quizá no te gusta cómo luces el día de hoy, pero esa es tu responsabilidad. De cuidarte, de honrar a Dios con el cuerpo que Él formó para ti. Accidentes pasan como el que me pasó a mí, ¿verdad? Pero bueno, eso no nos impide de seguir adelante y de seguir alabándole. No fue encubierto de ti en el versículo 15 mi cuerpo, sino que con detalle lo has hecho. Entonces, sigamos hasta el 16, donde estamos viendo que Dios todo lo puede, ¿verdad? No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. En oculto, donde nadie estaba, no había testigos para ver cómo fuiste formado. En oculto, ahí Dios te estaba formando y sigue formando bebés a lo largo de nuestra historia como seres humanos. Y estamos tan familiarizados que no le damos gloria a Dios. Pero obsérvalo con detenimiento, ¿verdad?, para poder darle gloria a Dios. Has entretejido en lo más profundo de la tierra, ¿no? Quizá esta metáfora es un poquito para mí confusa, pero lo entiendo como si se refiriera el salmista al primer hombre que Dios creó, a Adán. Lo tomó de la tierra, lo formó, ¿verdad? Y de ahí todavía nosotros recibimos esas mismas características del primer hombre que Dios formó, según Génesis 3. Entonces, mi embrión lo vieron tus ojos. Y aquí está lo que te decía hace un momento. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En la versión inglesa lo traduce interesante. El versículo 16 nos dice:
En tu libro fueron escritas y ordenadas todas las cosas acerca de mí, y nada aún antes de que existiera, cuando no existía ni aún uno solo de ellos. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Todos los días que me fueron dados. Entonces, esa es la versión de las Américas. Todos los días que te fueron dados son contados por Dios en un libro que Él tiene. Quizá es una forma poética de decir Dios tiene control de todo lo que tú y yo íbamos a hacer y lo que estamos haciendo, y no hay forma de que tú y yo podamos sorprender a Dios. Y todos los días tenemos la misma oportunidad de honrarle viviendo de acuerdo a sus estándares, en obediencia. Sí, hay cosas que nos llaman la atención, hay cosas que amamos mucho, y antes de Dios se le llama idolatría, no necesariamente una imagen a la que nos inclinamos. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, el dinero, el placer, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, se llama idolatría. Y es difícil de esa manera honrarle a Dios, por lo cual debemos hacer este análisis de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con nuestras mentes. Si estamos de verdad honrando a Dios y maravillándonos de quién es Dios. No por lo que Él te da, sino por quién es Él, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia. Él está en todas partes, a donde quiera que viajes, a donde quiera que vayas, Él está en todas partes. Él todo lo puede, su omnipotencia, ¿verdad? No hay nada que Él no pueda hacer. Entonces Dios, el salmista lo muestra trabajando en el versículo 13 y 14, ¿verdad? Cómo Dios formó nuestros cuerpos y cómo nos provee en el 15 y 16. De salud, nos provee de fuerza, nos provee de entendimiento, nos provee de visión, nos provee de muchas cosas que necesitamos para vivir. Entonces, así lo ve el salmista, así lo veo yo también, por propia experiencia. También veo mi necedad, también veo que su paciencia es grande y su misericordia es impresionante. Entonces, no sé si me maravillo de la misma manera en que el salmista lo hace, pero por eso es importante que no nada más tú que estás ahí, yo también intento o debo hacer pausas y parar para analizar a Dios. Está el televisor, la radio, y hay una infinidad de distracciones, que no todas en sí son malas, pero cualquier cosa que ocupe tu tiempo con Dios, poco a poco va a ir produciendo que te alejes de Dios. Y eso es un peligro terrible. Entonces, voy a continuar. Nos dice la adoración del salmista por los atributos de Dios, por ser quien es. La adoración que el salmista hace a Dios por los atributos que tiene Dios, de quién es Él. Esto está en el 17 y en el 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, ¿no? Son tan grandes, son tan impresionantes. Cualquiera de ellos es impresionante, es hermoso, dice el salmista. Pero la suma de todos ellos es impresionante. Cuán grande es la suma de todos ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Y bueno, pues no los enumeramos de esa manera porque ni siquiera los tomamos en cuenta. Cualquier cosa que veas alrededor tuyo habla de la gloria de Dios. Pero ponte a verlo, a analizarlo. Tienes agua, tienes aire, hay animales alrededor tuyo, hay criaturas que ni siquiera ves que están ahí, y ahí están. Entonces, donde quiera que vayas, hay esa gloria de la que el salmista está hablando acerca de nuestro Señor. En el segundo retrato, en la segunda parte del salmista, va de la meditación de los atributos del ser a la acción de sus atributos. Y nos habla en el versículo 19 al 24, es la siguiente sección. Y lo presenta a nuestro Señor en los versículos 19 al 22,
como un divino guerrero, como un juez que condenará a los malvados. Y nos dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. No porque Dios es un Dios sanguinario, pero Dios imparte justicia. Si tú, en lugar de tomar este tiempo, la vida, estos días que fueron contados, que fueron escritos para que tú vivieras, del cual habla el 16, y ocupas eso para tu propio placer, y no es que no puedas ser feliz, no es que no puedas disfrutar, Dios no quiere un robot, Dios no quiere otra cosa que no seas feliz. Dios es feliz, Dios es un Dios feliz, por lo tanto quiere que seas feliz, pero no en tus propios términos, porque tú estás corrompido, tu mente está corrompida. Quiere que sigamos sus estándares, porque esa es la forma perfecta de la vida. Hay limpieza, hay pureza en sus estándares, no hay transgresión en ninguna de sus ordenanzas. Por eso se sentará como juez, aunque le duela, porque también es Padre, porque Dios es amor. Y por supuesto le duele condenar al impío, por eso murió en tu lugar, para que tú tuvieras la oportunidad de vivir eternamente y no de padecer eternamente. Como dice Mateo 25:31, todo aquel que se negó a amar a Dios, todo aquel que se negó a obedecer los rectos estatutos de Dios, está tomando una decisión. Por lo tanto, Dios pagará a su debido tiempo a cada una de esas personas por sus decisiones. No quieres que Dios te rescate, lo quieres hacer a tu manera, Dios va a honrar tu decisión. Si tu decisión es hacer a un lado a Dios y hacerlo por tu cuenta, las consecuencias son fatales. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Dios no es como nuestros jueces o políticos en los últimos días en los que estamos viviendo, que lo más importante para ellos es poder y dinero. No es rectitud, no es justicia. Los grupos que salen a manifestarse no hablan de justicia, hablan de venganza. Y a través de destrucción ellos creen que pueden cambiar. No tienen ni idea de lo que justicia es, ni el que gobierna, ni el que es gobernado. Porque no vemos los estándares de Dios. Ahí hay justicia. Por lo tanto, Dios hará morir al impío. Él, como juez, va a hacer el justo pago a todas aquellas personas que desearon apartarse de Dios. El salmista dice entonces, por lo tanto, si tú estás determinado a no vivir de acuerdo a los estándares de Dios, a hacer a un lado a Dios, entonces apártate de mí. Porque muchos de ellos, quizá todos, son hombres sanguinarios. Lo único que piensan es hacer mal, en vengarse, en destruir, y parece que no hay remedio para estas personas, entonces hazte a un lado. Además de eso, hablan blasfemias, dicen cosas en contra de Dios. Sus enemigos toman en vano tu nombre, y lo escucho mucho en el trabajo en el que estoy. No se detienen a pensar que el nombre de Cristo es importante, es el más hermoso de los nombres, y lo ocupan para maldecir. ¿Qué pasaría si en lugar de usar el nombre de Cristo usaran el nombre de su esposa o de su esposo o de sus hijos para maldecir? O si yo lo usara, ¿verdad? Y seguramente me metería en un problema grave. Pero ese es el problema. El odio que sienten. Dicen que Dios no existe, o lo odian. Es contradictorio, ¿verdad? Si no existe, no puedes odiar lo que no existe. Quizá odian la idea de que Dios exista. Pero, pues es porque no se detienen a observar. Simplemente dan por hecho que vienen del mono. Actúan como monos, pero, en fin, hablan blasfemias en contra de ti. Entonces Dios está en contra de ellos también. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Y entonces dice el salmista, ¿no odio a todos aquellos que te aborrecen? Me enardezco contra tus enemigos. Y aquí mucho ojo, mucho cuidado. Dios no nos está diciendo aquí que odiemos a nuestros enemigos, sino que el Señor Jesucristo nos dijo muy claro. Amemos a nuestros enemigos.
como Él nos ha amado, pero no hay que ser tolerantes tampoco. No significa que en el nombre del amor voy a tolerar cualquier cosa. No. Justicia. Y ahí es donde hay una línea muy delicada. El ser tolerante con todo no significa que estás amando. El amor incluye corrección. En el amor hay justicia. En el amor hay rectitud, ¿verdad? Y si ves que algo está chueco, tratas de enderezarlo. Y si no es posible enderezarlo, como tomando las imágenes de plantas o de botánica, pues hay que podarlo, ¿verdad? Y a veces eso puede doler, pero ese es amor. En el amor hay corrección. Entonces es lo que Dios quiere que hagamos con nuestros enemigos, que amemos, que les amemos. No que toleremos la injusticia, eso es muy, muy diferente. Pero aquí el salmista parece que se está yendo más contra los que están determinados a hacer lo malo, y no hay poder que los cambie. Y aquí es donde dice, pues entonces háganse a un lado. Me enardezco contra tus enemigos, porque hacen todo lo contrario a lo que es recto. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. O sea, parece que no hay remedio para estas personas. Y sin embargo, él mismo, el salmista, ¿verdad? Se pone en una posición distinta. Déjame hago un repaso en la segunda sección. Presenta entonces el salmista a Dios como un guerrero y como un juez que condenará a todo el que es malvado. Dios no va a perdonar al que es culpable. Entonces, ¿por qué? Porque la gente malvada ha tomado su posición en contra de Dios. No es que Dios sea sanguinario, nosotros somos los sanguinarios como seres humanos y nos oponemos a Dios, y eso tiene consecuencias. Por lo tanto, el salmista también ha tomado su posición en contra de ellos, en el versículo 21 y 22, versículos 21 y 22, y no quiere saber nada de ellos, porque no aman a Dios, no consideran que Dios sea digno, y actúan de esa manera. Y lo vemos hoy en día, muy claramente. Hablas de Cristo a una persona y se ríen, se mofan o hasta se enojan, porque no están dispuestos a vivir una vida decente. Quieren vivir de acuerdo a lo que ellos creen, a lo que ellos sienten. Y quieren deshacerse de todas las cadenas de justicia, porque creen que han sido oprimidos. Y eso me parece completamente absurdo. Sí, somos seres humanos y cometemos errores. Y sí, el amor al poder trae muchos problemas. Pero sin el deshacerse de la justicia no va a solucionar lo que se hizo mal. El Señor, siendo un conocedor de cada corazón, de cada persona, de cada cerebro, de todo lo que hacemos, Él va a confirmar a los que son rectos, según el salmista. Versículos 23 y 24 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces va de ser este Dios que escudriña cada persona con detenimiento, de que lo ha fabricado, lo ha hecho, lo ha creado con precisión y con gran detalle y con gran calidad. Es a ese Dios quien el salmista dice: Señor, tus obras son tan maravillosas, son tan impresionantes, son tan justas, son tan hermosas, son tan perfectas, Señor. Entonces, aquí estoy. Examíname, escudriñame, analízame, observa mis pensamientos, todas mis acciones, la forma lo que estoy haciendo, mi vida en el día de hoy. Conoce mi corazón. Observa si hay pecado en mi corazón, si hay transgresión, si hay podredumbre en mí. Pruébame. Ponme a prueba. Checa si estoy bien o estoy mal. Conoce todos esos pensamientos que están en mi mente. Muchas veces fabricamos pensamientos por lo que observamos, por lo que escuchamos. Y debido a nuestra corrupción, muchos de esos pensamientos nos seducen. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no alimentar nuestra carne. ¿Por qué? Porque no se ajusta a los estándares de Dios.
pero dice, conoce mis pensamientos, y es una solicitud que hace el salmista a Dios. Por favor, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí un camino de perversidad, si estoy caminando injustamente, si estoy haciendo mal. No es que el salmista se sienta justo, sino que al contrario dice, por favor, soy un transgresor, aquí estoy, me pongo en tus manos, obsérvame. Si tomando en cuenta una figurita aquí, ¿verdad? ¿Qué haces tú cuando partes de esta figurita se rompen? Pues observas, ¿verdad?, cómo se puede arreglar y ocupas un poco de pegamento para solucionar el problema. En el caso de Dios, pues no usa pegamento, ¿verdad? Pero Él sí tiene la capacidad de hacer que tu vida sea una vida exitosa delante de Él. Fuerte, en momentos difíciles, una vida que sea luz para otras personas, para que esas personas vengan a Dios. Entonces muchas veces nosotros somos el problema, y ese es lo que el salmista dice. Por favor, analízame, checa, observa si mi camino está en contra tuya, si hay perversidad, y por favor, guíame en el camino eterno. Entonces hay una disposición del salmista por los estatutos de Dios, y dice, guíame en el camino eterno. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos como seres humanos. No le pedimos a Dios que nos guíe. Queremos que nos bendiga. Pedimos por salud, pedimos por dinero, pedimos por esto y aquello. Pero no queremos ajustarnos a los estándares que Dios tiene, que Dios nos da. Entonces el salmista es muy claro, guíame en el camino eterno. Y tú y yo hoy podemos hacer esa petición a este poderoso Señor. Guíame en el camino eterno, guíame en estas circunstancias en las que nos encontramos, en las que quizá muchos de nosotros coincidimos con el salmista al ver todas esas personas que están determinadas en hacer el mal, pues les odiamos, y ahí es donde podríamos estar pecando también. Entonces pidámosle a Dios que en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos haya amor, haya justicia, aún por las personas que hacen lo malo. No porque nosotros seamos rectos en todo, sino porque nos guiamos con los estándares que están escritos en la palabra de Dios. Y es por eso que Dios quiere que permanezcamos en sus estándares, porque eso refleja quién es Él. Entonces, pidamos entonces a este Señor, a nuestro Dios, que nos guíe en el camino eterno para no morir, como muchos lo harán. Que nos pruebe en todo lo que pensamos, todo lo que decimos, y que analice lo que estamos haciendo, si tiene frutos, si está corrompido, o si huele bien delante de Él. Bien, el tiempo se ha acabado. Es un salmo intenso, hay mucho más que decir. Los videos son muchas veces muy cortos, no se puede decir de todo. Podríamos hacerlo en varias secciones. Pero el día de hoy vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que tome nuestras vidas en sus manos y la moldee como Él quiere. Padre Santo, te damos gracias nuevamente por quien tú eres, no por lo que recibimos de ti, que también te damos gracias por ello, pero por la oportunidad de darnos hoy vida para venir a ti, para ponernos en tus manos, y para que tú analices nuestras vidas, y si hubiera pecado, Señor, de transgresión, en aquellas situaciones que nosotros decidimos voluntariamente no hacer tu voluntad. Te rogamos por tu perdón, y te rogamos, Señor, que tú restaures esa relación que había anteriormente contigo. Y si no la hay, establece una relación entre nosotros y tú, Señor, para que vivamos de acuerdo a tus estándares, no de acuerdo a nuestra voluntad. Porque reconocemos que nuestra voluntad está corrompida. Amamos otras cosas y eso nos desvía de ti. Por eso te rogamos que el día de hoy, Señor, tú seas quien en tu palabra y con tu palabra guíes nuestros pensamientos, guíes nuestras acciones, nuestras palabras, y que podamos permanecer y ser dignos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Santo Señor. Amén. Que tengas un hermoso día.